La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. Gracias por continuar con APAC TV y La Tulpa, un espacio de diálogo. La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. A la La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. En breves minutos, segundos nada más, estamos La listos Tulpa, ya. Diálogo intercultural e intergeneracional. Muchas gracias, superado un aspecto técnico, nada más estamos ya con Leonidas Issa. Él es candidato a la presidencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, por el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, MIC. Leonidas Issa, buenas tardes, bienvenido a La Tulpa, a este espacio de diálogo intergeneracional e intercultural, para conocer con usted las propuestas y la posición que tendrá frente al gobierno actual elegido Guillermo Lasso, si es que usted llega a presidir la CONAIE. Buenas tardes, bienvenido a La Tulpa, Leonidas. Jimena, y un saludo cordial a todos nuestros hermanos que miran este prestigioso medio de comunicación desde aquí, desde el territorio del pueblo panzaleo de la Garganta del Fuego, Taita Cotopaxi. Muchas gracias por la invitación. A usted gracias, Leonidas. Ahora sí, ¿cuáles van a ser las propuestas que usted va a llevar a los pueblos y nacionalidades y que los ejecutaría en el caso de que sea electo, sea elegido presidente de la CONAIE? Bueno, siempre yo desde la dirigencia que he mantenido desde mi comunidad, organización de segundo grado, y ahora que presido el movimiento indígena, en este proceso he salido de consenso. No he tenido ningún otro compañero que de pronto hayamos tenido que estar peleando, discutiendo en mi territorio, absolutamente por consenso, y por ello creo que queda prácticamente superado todas las, de pronto las especulaciones que habían puesto. Así también, yo para poder ejercer el movimiento indígena, yo primerito había hecho un estudio de la realidad del movimiento indígena de Cotopaxi. La primera propuesta que hacemos nosotros es poder actualizar este proyecto político del movimiento indígena a partir de las realidades. Me da mucha pena que algunos compañeros hemos quedado en una cuestión lírica y no miramos los nuevos problemas, en este caso, que tiene el movimiento indígena. La primera cuestión, necesitamos, estimados compañeros, ¿cómo vamos a territorializar los 21 derechos colectivos? Aquí estamos absolutamente equivocados si pensamos que solo educación intercultural bilingüe, el tema de justicia indígena, territorios, consulta previa. No, necesitamos darle el poder a todas las estructuras, como dice la Constitución, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. No los derechos colectivos disgregados, sino de manera integral. Entonces, ahí la estrategia, ¿cuál es? Sobre cada territorio, los problemas que enfrentan, entonces hay que visibilizar a nivel nacional. ¿Cuáles serían en este caso las tareas, en este caso del Estado central, las tareas, en este caso del gobierno provincial, de los gobiernos municipales y de la Junta Parroquial? Porque si no, aquí también hemos visto que hay una tarea únicamente de los pueblos indígenas, y eso me parece absolutamente absurdo. Imagínense, nosotros aplicamos justicia indígena y resulta que las autoridades del Estado nos persiguen. Entonces, ¿en dónde queda la implementación del Estado plurinacional? Para que eso no suceda, entonces hay que visibilizar los problemas centrales que enfrentan nuestros territorios, aplicar los 21 derechos colectivos y dar tareas a los diferentes organismos que corresponden. Leonidas, pero... Segunda cuestión. A ver, pero ¿cómo usted daría ese poder? ¿Qué es lo que va a realizar? ¿Qué falta hacer para dar el poder a las comunas, a las nacionalidades, a los pueblos? Si, como usted dice, la justicia indígena, si aplican los pueblos y nacionalidades, son cuestionados y no hay una normativa, ¿qué va a hacer para darles poder? La primera cuestión es que cada compañero, cada comuna, cada organización de segundo grado, cada pueblo, cada nacionalidad tiene que empoderar de los 21 derechos colectivos. Si eso no sucede,
simplemente vamos a quedar en letra muerta como ya tenemos en la Constitución. Vamos a pasar justificando los últimos 10 años. Si eso no sucede, ya ha habido todos los levantamientos en los 528 años. Si tenemos que hacer un segundo, tercero, cuarto, quinto levantamiento, pues lo haremos. No se puede aceptar este Estado colonial, aunque se llame, en este caso plurinacional, pero en la práctica es altamente racista, altamente discriminatoria, y esa agenda va a depender del nivel de empoderamiento que tienen las comunidades. Para eso, ¿qué necesitamos? Los 3 primeros meses, en este caso de la CONAIE, conducida de este Consejo de Gobierno, se visibilizará las 53 organizaciones de pueblos y nacionalidades que son filiales directos de la CONAIE, se visibilizará en 3 meses. A partir de aquello se identificará cuáles son los problemas centrales que están teniendo en cada territorio. En ese sentido, yo al menos digo lo que hemos hecho en Cotopaxi, fortalecer el trabajo de base, y sobre aquello los compañeros que de pronto tienen miedo a juicios o lo que sea, simplemente tienen que allanar a una agenda colectiva. Sobre ello, si es que hay juicios, pues tendremos que enfrentar y tendremos que defender. Usted Para iba por pasar la segunda. rápidamente sobre A la segunda. Sí, la segunda cuestión. Necesitamos, estimados compañeros, ahora veo, piensan que estamos en una CONAIE de 1990. La fuerza de la CONAIE de 1990 estaba en la lucha por la tierra, por el agua, por el sector rural. Ahora necesitamos, yo he hecho un estudio y elevado también, hay compañeros que sería bueno que lean el libro que he elevado, un nuevo estudio, en este caso elevado por nosotros. Un movimiento indígena ya no es homogéneo, es heterogéneo. ¿Qué nomás tenemos? Tenemos un sector financiero del movimiento indígena que aproximadamente mueve entre 10.000 a 12.000 millones de dólares. A los compañeros que están dentro del sistema de cooperativas, que ahora con esta nueva ley quedan francamente golpeados, ¿será que le dejamos allí o hay que incluir en los procesos organizativos? Esta es una prioridad, todas las cooperativas que están allí y están dinamizando la economía. Hay un segundo sector, el sector comercial formal e informal. Los que son formal están bastante bien, pero los hermanos informales que salen con este fenómeno migratorio de las comunidades, que han quedado entre 40 y 50% ya prácticamente sin habitantes nuestras comunidades. ¿Dónde se han ubicado? En las grandes ciudades, Quito, Guayaquil, Santo Domingo, Esmeraldas, en todas las ciudades principales. La CONAIE de ahora debe dar un salto cualitativo y debe dar una cobertura política organizativa de derechos en estos territorios de las grandes ciudades. Un cuarto elemento, miramos, en este caso, nuestros compañeros indígenas son trabajadores de los sectores privados. Ahora muchas veces ya no estamos luchando por el agua, por la tierra, ni siquiera por la identidad, sino estamos luchando por la sobrevivencia del derecho al trabajo que tiene cada compañero que está teniendo niveles de explotación. El otro tema me parece importante, el otro eje que planteamos, estimados compañeros, esta nueva CONAIE debe dar una cobertura a nivel territorial de la costa. Nuestros hermanos Punas, Huancavicas, Mantas, principalmente viven del turismo y de la pesca. La CONAIE de ahora no hemos dado una cobertura. Ahí tenemos el mar territorial. ¿Cuáles problemas? La intermediación de la pesca, la intermediación de las grandes transnacionales es un problema concreto que debemos resolver. Un cuarto elemento, la CONAIE de ahora debe tener una voz potente a nivel internacional. Me da mucha pena, compañeros, que han quedado reducidos a una foto supuestamente con un actor político, lo de Bolivia. Deben entender que hay 873 pueblos y nacionalidades a nivel continental y a nivel, en este caso, del Caribe. De esos, 351 están en procesos de desaparición. No olvidemos lo de Bolivia. 38 hermanos indígenas fueron asesinados en el gobierno de facto de Áñez. Ahora los compañeros salen a cuestionar una foto y no son capaces, por lo menos, de ser solidarios con esos hermanos que perdieron la vida. Me da mucha pena que no hayamos podido establecer un mecanismo de debate político, más bien hayan quedado únicamente en la valoración moral de la política. Leonidas, y un quinto eje que me parece absolutamente transversal es el tema de la cualificación de los nuevos cuadros de la nueva generación, los jóvenes y las compañeras mujeres. Qué bien, estoy contento que en este tiempo se haya logrado politizar, se haya logrado establecer, se haya logrado hacer un terremoto sobre el tema de la participación de la mujer. No es que ahora lo estoy haciendo, yo he venido defendiendo, hemos venido haciendo juntos una agenda con las compañeras mujeres. Los que ahora dicen que quieren tener una agenda de la mujer, hace 3 años estaban queriendo eliminar estructuras organizativas de las mujeres y la hemos defendido. En ese sentido, yo creo, sobre esta nueva política de la CONAIE, debe dar una cobertura. Y finalmente, con una estructura política organizativa fuerte, la CONAIE
debe articular con otros sectores populares. Y sobre el tema del movimiento Pachacutic debe haber una articulación orgánica, volver a los orígenes sobre el mandar obedeciendo. Y en ese proceso hay que respetar la decisión colectiva de los pueblos y nacionalidades y la decisión individual de los adherentes individuales. En este mecanismo, la única forma de superar este problema es simplemente en el debate y no en las acusaciones. Leonidas, todo esto, todos estos planteamientos que usted manifiesta, las instituciones financieras, la Sierra Centro es un poder económico que ha venido también a la Sierra Norte, en la provincia de Imbabura. ¿Qué es lo que va a hacer usted para fortalecer todos estos puntos? ¿Va a aliarse, va a consensuar, va a conversar con el nuevo gobierno? Usted dice con otras organizaciones, el Ejecutivo, el Legislativo, estarán en su agenda de conversación, pero para que usted conteste esta pregunta, volvemos en un momentito nada más, nos vamos a un pequeño corte y ya regresamos con Leonidas Issa, candidato a la presidencia de la CONAIE. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia. Reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash Tapupaychilla. ¿Por qué uno? Si puedes llevar 3. Llena tu carrito con las ahorradoras de abril. Cereal McDougal, lleva 3, paga 2 por solo 9,54. Fideo Chino Oriental, lleva 3, paga 2 por solo 2,94. Desinfectante Fabuloso, lleva 3, paga 2 por solo 7,68. Y ahora también a domicilio. Y regresamos a través de APAC TV, medio de comunicación digital comunitario, con Leonidas Issa, candidato a la presidencia de la CONAIE por el MIG, por la Confederación Indígena y Campesina de Cotopaxi. Leonidas, quedamos con las preguntas. ¿Cuál va a ser la posición frente al nuevo gobierno de la República, Guillermo Lasso, y si es que esos consensos, esos acuerdos, esas conversaciones para llegar a concretarse, a poner a la práctica los ejes que usted como candidato está proponiendo a los pueblos y nacionalidades del Ecuador, se concreten? La primera cuestión que tiene que quedar claro para todos es que ganó una derecha, y eso tenemos que tener absolutamente claro y tenemos que aceptar esa realidad. Segunda cuestión, los pueblos indígenas no van a allanar a una postura de un gobierno, cualquiera que sea. Los pueblos indígenas van a sostener una agenda pública. Si una agenda pública establecida para el gobierno, para el legislativo, para los 5 poderes del Estado y más para la sociedad, no es cumplida, lógicamente viene la propuesta, vienen los mecanismos de diálogo y si es que eso no es cumplida, lógicamente los procesos de protesta social. En este sentido, yo al menos digo, sobre los mandatos del último Congreso que saldrán, esos serán prácticamente, en este caso, el horizonte sobre el cual tendrá que actuar el Consejo de Gobierno.
Y este Consejo de Gobierno, Leonidas, con el brazo político, la segunda fuerza política ya con Pachacutic, con 28 asambleístas, ¿cómo va a ser la relación si es que usted llega a la presidencia de la República, la presidencia de la CONAIE, Leonidas? La primera cuestión a nuestros hermanos del movimiento Pachacutic, debemos reconocer que el poder que dio para la Asamblea Nacional, para la Asamblea Nacional, para las asambleas provinciales, para el parlamentario andino, fue la fuerza organizativa sobre los últimos hechos de lucha en los últimos años, que ahora es de un acumulado histórico, y sobre aquello hay que administrar este espacio. En ese sentido, tenemos que superar todas las diferencias que hemos tenido en este proceso del contexto político electoral. En ese sentido, sobre la agenda legislativa que tienen que llevar nuestros 28 asambleístas debe ir a partir de las realidades de nuestras estructuras organizativas, pero a partir de las realidades de la sociedad ecuatoriana. Allí necesariamente debemos estar unidos. El poder, para poder encaminar, no puede estar fraccionado. Debe aparecer una CONAIE monolítica con el movimiento Pachacutic, con sus asambleístas, con sus coordinadores, y a partir de aquello sostener la agenda pública que será de los pueblos y nacionalidades, de los sectores populares, de los campesinos, de los pequeños, medianos productores, sobre una agenda, sobre una realidad que tiene el pueblo ecuatoriano. Tenemos un comentario, Leonidas, vamos a ponerlo en pantalla. Andrés Endara dice, señor Isa, Pachacutic, ¿con quién haría alianza en la asamblea para sacar leyes en beneficio del sector indígena? Si usted está peleado con la primera fuerza política en el legislativo, el correísmo. Bueno, yo he dicho absolutamente claro, no estoy peleado con absolutamente nadie. Los que somos de izquierda tienen que aprender a hacer una autocrítica, deben preguntarse por qué el pueblo ecuatoriano, por qué el movimiento indígena no apoyó esas tesis. Seguramente van a poder contestar por las bajezas, por los vejámenes, por la cooptación, por la división que sufrió el movimiento indígena. En ese sentido, los que tienen la posibilidad de cualificarse políticamente, hay que superar tales límites y construir realmente una tendencia en este país. Por ello nosotros hemos dicho, la nueva agenda legislativa, donde están nuestros 28 asambleístas, deben primar sobre la agenda, no en este caso en los acuerdos políticos administrativos que muchas veces únicamente ocupan la presidencia de la asamblea, el CAL o alguna distribución de los espacios de las comisiones. ¿Tenemos por otro ello comentario? privilegiamos más bien, a ver. por favor. Por favor, dice Rosa Mayla. Señor Isa, ¿cuál es su relación política con Jaime Vargas, Rosa Maita? Hasta el momento que el compañero Jaime no había hecho de manera pública su decisión, prácticamente luchamos juntos desde el levantamiento de octubre. Luego de aquello, tengo mis reservas, tengo el respeto a todos los que hayan ido o hayan tomado otras posturas, pero yo defiendo mi postura política e ideológica. Incluso pueden decir que está solo, pero en esta soledad que puede aparecer hay una base absolutamente arraigada en una propuesta que hemos puesto. En ese sentido, yo al menos pido respeto al resto, porque aquí también estamos atacando entre compañeros supuestamente por especulaciones, por injurias. Si me permitieran, yo sí les pido a los compañeros que dicen hoy está con otra tendencia política, demuéstrennos. Lo único que el pueblo, para yo poder estar de candidato de consenso de Cotopaxi, que no ha pasado en otras provincias, ha habido deslegitimaciones, realmente ha sido porque nos han conocido en la lucha. Nosotros no nos hemos construido a partir de las fotos. Morales. Debe unificarse un proyecto único en el Ecuador y en Latinoamérica. Un proyecto de izquierda y un proyecto. Hay los compañeros que andan medios asustados con el mariateguismo. Sería bueno revisar las tesis del movimiento indígena de 1925 en toda Latinoamérica.
aquí en este país y en este continente es posible recuperar la esencia de los pueblos indígenas por más de 6.000 años de civilización y esto poner en este momento como un aporte a esta sociedad que está en debacle y está en descomposición. En ese sentido, no podemos quedar en el límite del socialismo del siglo XXI institucional ni en el progresismo institucional, sino sobre los postulados, sobre una realidad que ahí reivindicamos el tema de la izquierda. Si los compañeros, aquí perdonarán, algunos compañeros dicen, somos pueblos indígenas, pero no somos ni de izquierda ni de derecha, pero llegan las elecciones, van a hacer campaña por Lazo. El compañero, otro compañero que está de candidato estaba haciendo campaña por Lazo. A nosotros no nos han visto jamás en aquello. Así es, los compañeros estaban... el compañero Marquito, el otro compañero que andaban con el correísmo, no es posible que en este momento sigan acusándonos cuando los compañeros deberían recordar los hechos de aquellos tiempos también. Por eso yo pido que quedemos en límite de la acusación, por lo que hayan apoyado, pero en este momento necesitamos fortalecer una agenda propia del movimiento indígena. No podemos entregar el proyecto político del movimiento indígena a foráneos de la política. Por eso decimos, aquí no es un acuerdo puntual de la administración de la Asamblea. Debe ser una postura pública sobre una agenda legislativa. Quisiera escuchar la bancada de la derecha, creo, Partido Social Cristiano, ¿qué piensan de esta nueva ley sobre el tema que autonomizan el Banco Central, donde privilegian un cierto sector financiero? ¿Qué piensan? Nosotros, en cambio, estamos diciendo, ¿no es cierto?, los grandes grupos económicos que incluso se han servido de los recursos económicos del mismo Estado, gracias a los programas sociales, a los programas de construcción que ellos mismos han usufructuado y han hecho construcciones, ¿no es cierto?, y han acumulado aquello gracias al Estado con nuestros recursos pagados de los impuestos salidos de los territorios de minería, petróleo. Díganme, ¿cuál es la postura? ¿Deben o no deben pagar impuestos en este país, en esta crisis que tenemos? ¿O quieren trasladar en este momento a los sectores populares? Esas son las agendas determinantes, no simplemente acordar sobre una agenda. Y yo creo que el movimiento Pachacutic, con la postura que tiene, debe ocupar la presidencia de la Asamblea sobre una agenda legislativa, más no solo por las componendas de acuerdos políticos, en este caso, que se pretenden hacer. Los asambleístas de Pachacutic no obedecen o no trabajan, trabajar obedeciendo. Si no obedecen a la CONAIE, a los pueblos y nacionalidades, ¿qué va a hacer en caso ¿Perdón? de que, si es que los legisladores no obedecen a los pueblos y nacionalidades y el bloque de Pachacutic determina por sí solos, independientemente, consensuar o acordar? ¿Qué va a hacer en el caso que llegue usted a la presidencia de la CONAIE? Bueno, una agenda legislativa que tendrán que conducir los compañeros en base a las propuestas que salga del movimiento indígena y de los sectores populares. En esa agenda legislativa no creo que se mantiene. ¿Usted confía ciegamente, fielmente en los legisladores de Pachacutic? Si va saliendo la agenda legislativa, ¿por qué tenemos que especular o por qué tenemos que ponernos tranquillas entre nosotros? Si solo cayeran en actos de corrupción, si cayeran en agendas ajenas al movimiento indígena, a los sectores populares, lógicamente estaremos allí para entre juntos, colectivamente, enderezar. Mientras exista una agenda que vaya a priorizar y resolver los problemas de la mayoría de los ecuatorianos, tienen absoluto compromiso de seguirnos apoyando. Leonidas, vivimos una pandemia y la salud ha estado desprotegida. Los pueblos y nacionalidades en todas las provincias del país han estado abandonados por el Estado ecuatoriano, sostienen los líderes, y también hemos constatado. ¿Qué piensan ustedes realizar en el caso que llegue a la presidencia de la CONAIE con la vacunación, con las medidas de bioseguridad?
Tres cosas debemos hacer en este momento como CONAIE, seamos o no seamos dirigentes, y la que ya estamos haciendo. La primera cuestión, hay que fortalecer la capacidad organizativa. Una población menos alimentada es mucho más tiene más posibilidades de generar más contagio. Por ello creemos que hay que fortalecer la capacidad productiva, la soberanía alimentaria, y ahí va acompañada la segunda cuestión, fortalecer el sistema de salud intercultural. Yo creo que ahora mismo sí necesitamos elevar incluso a un análisis científico sobre el aporte que han estado haciendo cada comuna, cada territorio para enfrentar el COVID con la utilización de la medicina ancestral. Y la tercera cuestión, lo que no tiene el Estado con la autogestión, como hemos dicho acá. Mire, nosotros tenemos 30 concentradores, 39 tanques de oxígeno. Con eso estamos ayudando incluso en los domicilios, no solo del movimiento indígena, a estabilizar la salud de las familias, sino tiene que haber una autogestión. A partir de aquello, obligatoriamente el Estado ecuatoriano debe garantizar el sistema de salud, por lo menos que tengamos condiciones básicas. Y sobre la vacuna, que es un tema muy sensible, hay pueblos que han dicho no queremos la vacuna, pero hay pueblos que han dicho necesariamente tenemos que encaminar para que la población pueda vacunarse. En ese sentido tenemos que hacer esta valoración pública de pronto para valorar eso y concienciar de pronto o incidir en que se vacunen, o respetarán la decisión de los pueblos. Absolutamente hay que hacer un trabajo de concientización, y por ello necesitamos tener una referencia científica de lo que está produciendo como consecuencias de la vacuna. En ese sentido también pedimos a nuestros hermanos médicos, esto también está dentro de las propuestas. En muchas veces tenemos tantos profesionales vinculados al sector público, médicos, ingenieros, arquitectos, no se ha articulado. Y por ello, en este proceso, al menos en Cotopaxi, hemos logrado, compañeros que han ido a diferentes países o aquí en el país mismo que han formado, hemos articulado para que puedan acompañar desde su profesionalidad y acompañar en el tratamiento del COVID. Muchas gracias. Por ello me parece importante la relación con los establecimientos de las instituciones del Estado no pasa por la voluntad del presidente ni por la voluntad de las organizaciones. Pasa por una agenda de implementación de los derechos colectivos e individuales en este país. Muchas gracias. Muchas gracias a Leonidas Issa, el candidato a la presidencia de la CONAIE. El 3 y el 4 de mayo será el Congreso en Cotopaxi para decidir quién va a liderar la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Muchas gracias a ustedes por seguirnos, por estar en APAG TV, por estar en el canal de YouTube APAG Otavalo. Hasta el día miércoles. Gracias por estar con nosotros. La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional.